Hola a todos, estamos en la noche del jueves 30 de abril y vamos a tener nuestra tercera clase de geografía política. Hoy vamos a comenzar con la unidad 2 del programa, que es sobre el sistema político y el régimen político. Hoy nos vamos a dedicar al sistema político. La semana que viene vamos a hablar de esa palabra tan complicada que es régimen político. Igual, sistema político es una palabra bastante complicada, porque tiene distintos significados de acuerdo a quien la trate. Pero vamos a tratar de acá de acercar una especie de idea síntesis de muchas vertientes que hay en política, en ciencia política y en geografía política sobre el sistema político. Para hablar del sistema político, nosotros necesitamos hablar de un concepto que ya apareció en la clase anterior, pero que no fue definido, porque le toca hoy, que es el concepto de poder. Cuando nosotros hablábamos de territorio, territorialidad, las preocupaciones del campo de la geografía política, todo el tiempo estaba apareciendo la palabra poder, ¿no? Como decíamos, el territorio desde la geografía política alude a una porción de la superficie terrestre alcanzada por una relación de poder. Estamos hablando de poder. Bueno, ¿qué es el poder? Bueno, la definición de poder la hacemos acá, en esta materia. A ver, el poder tiene como varios rostros o varias posibilidades. Vamos a ir viéndolas de menos complejidad a más complejidad. Empezamos por algo muy básico. El poder es, en primera instancia, la capacidad de hacer. La capacidad de hacer, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Yo puedo subir una escalera. Yo puedo caminar. Yo puedo, si lo sé, tocar la guitarra. Yo puedo hablar. Tiene que ver con la posibilidad de hacer. Hay dos posibilidades dentro del hacer. Una que tiene que ver con la física. Yo puedo caminar. Pero para que yo pueda caminar, tengo que estar autorizado a caminar. Nadie me prohíbe no caminar. Entonces, la posibilidad de hacer tiene que ver con ciertas circunstancias. Yo puedo caminar por mi casa, puedo caminar por la calle, pero no puedo caminar por la propiedad privada, que no es mía si no me dejan entrar. Entonces, ahí mi poder físico está restringido en un punto. Yo puedo caminar en algunos lugares, espacios públicos y en mi casa, y en los espacios no públicos en los cuales yo esté autorizado. Entonces, primero es esto, es la posibilidad de hacer. Hay una segunda, ya más sofisticada, que el poder alude a la capacidad de influir sobre otros. Es convencer a otro de que haga algo. Entonces, la idea de influir tiene que ver con, bueno, yo quiero que vos hagas algo, pero no te esfuerzo, trato de influir. Y en un punto, ahí lo que se está generando es obediencia. Y hay una gran pregunta, que es, ¿por qué uno obedece cuando alguien incide sobre uno? Gran tema, ¿no? La idea de esta influencia sobre los otros, la capacidad de influir sobre los otros que nosotros tenemos sobre los demás y que los demás tienen sobre nosotros, hacen que nosotros establezcamos algún tipo de acuerdo. Es decir, yo hago lo que vos querés que yo haga porque vos influiste en mí y por lo tanto estoy estableciendo un acuerdo, un consenso. Estamos consensuando. Los dos estamos aceptando que yo haga determinadas cosas y que vos hagas determinadas cosas y las cosas que vos haces influyen sobre mí. Entonces, el establecimiento de un acuerdo hace que, bueno, durante un determinado tiempo podamos ir desarrollando este vínculo en el cual alguien influyó sobre mí y yo estoy obedeciendo. Esto es por las buenas. Ahora, existe una tercera. La primera era la física, la segunda era la que tiene que ver con la influencia y una tercera que tiene que ver con la imposición. Cuando las cosas no se pueden hacer por las buenas, bueno, vienen por la vía de la imposición. En determinados contextos,
no podés hacer determinadas cosas porque vas a ser sancionado. La idea de la obligación, de la generación de la obligación, es que yo quiero que vos hagas algo y vos estás obligado a hacerlo. No estoy pidiendo tu acuerdo, estás obligado. Entonces, si hay una obligación, esa obligación va a estar dada por una asimetría en la cual yo te voy a castigar si vos no haces lo que yo te digo. Entonces, ahí esta obligación tiene que ver con formas coercitivas. No son consensuadas, sino son coercitivas. Normalmente en la sociedad las formas coercitivas, las formas coercitivas son las que vienen eh, posteriormente, son las que están como telón de fondo, no son las que aparecen en el funcionamiento social como en primera instancia. Entonces, ya tenemos tres: la física, la de la influencia y la de la imposición. Y hay una cuarta que combina todas las anteriores, las sintetiza y las transforma en algo superador, que es la idea de autoridad. La idea de autoridad refiere a el reconocimiento del otro como portador de ciertas características o de ciertas cualidades que hacen que uno haga cosas físicas, porque el otro lo está señalando, establezca un consenso porque es una autoridad, y en última instancia esa autoridad también tiene un mecanismo coercitivo. Pongo un ejemplo sencillo, pedagógico: un profesor en la escuela. Un profesor en la escuela puede enseñar, es algo que puede hacer. Pero se supone que ese profesor que puede hacer cosas tiene que constituirse en una autoridad. ¿Esa autoridad qué supone? Tiene que tener un saber tan importante y tan sólido que tiene que generar en sus estudiantes un apoyo, un consenso y una obediencia, porque los estudiantes reconocen que esa persona sabe. Entonces, si esa persona que sabe está investida de una autoridad por lo que sabe, va a tener una influencia y va a promover que la gente estudie. Ahora, el profesor en la escuela está instituido de una serie de mecanismos institucionales, que es que, bueno, está todo bien, consensuamos, pero el profesor después tiene que evaluar y tiene que acreditar y tiene que poner una nota. Y esa nota es un ejercicio de poder en términos de coerción, impositivos, es decir, tal día es el día del examen. Vos decís, bueno, yo no puedo, porque, bueno, está bien, lo corremos, lo ponemos otro día, acordamos otro día, pero del examen no zafás. Tenés que pasar por la instancia del examen que yo voy a evaluar con los mecanismos que yo tengo, institucionales, que a mí la institución me dio, que no los tenés vos, que los tengo yo como profesor, y ahí lo que estoy haciendo es poniendo en ejercicio mi autoridad. Si vos no venís al examen y hay una dimensión coercitiva, no aprobas la materia. Si vos venís y no estudiaste, por más que tengas la mejor onda con el profesor y reconozcas todo lo que el profesor sabe, si vos no estudiaste, chao, te va a ir mal y va a ir al aplazo. Hay una dimensión coercitiva ahí. Entonces, la autoridad sintetiza estos tres elementos: el elemento del poder hacer físico, del enseñar, la necesidad de la construcción de un vínculo personal en el cual el estudiante tiene que resultar de llevadera la posibilidad de hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje sin que haya coerción, y en última instancia se hace el examen, que en primera instancia está consensuado y todo, pero la acreditación la pone el profesor. El profesor puede abrir el juego y decir hagamos una evaluación conjunta, pero la institución a quien le va a pedir la nota no es al estudiante, se le va a pedir al profesor, porque el profesor está instituido con un elemento de poder que es coercitivo. Bueno, así funciona o así es el poder. Entonces, cuando pensamos en autoridad, pensamos en una autoridad que se va fundando por las características que tiene el actor que ejerce el poder, pero también ese actor que tiene un poder está imbuido en muchas ocasiones de instrumentos de poder. Entonces, cuando uno piensa en la sociedad, va a ver que existen dentro de la sociedad distintas instancias de poder.
Entonces tenemos nosotros que somos los ciudadanos que vamos y votamos y tenemos una determinada instancia de poder, después están los concejales del municipio, después están los diputados de la provincia, después están los diputados nacionales, está el gobernador, está el presidente, hay toda una estructura piramidal de poder, de autoridades que rigen los destinos políticos de una comunidad jurídica. Entonces, cuando nosotros pensamos en el poder desde las posibilidades físicas hasta la autoridad, hay dos perspectivas de análisis fundamentales. La primera es la más clásica de todas, que es la de entender la estructura jerárquica piramidal que viene desde arriba. Es el Estado desde arriba y el poder político desde arriba que piramidalmente gestiona, tramita, hace que discurra el poder de la sociedad. Entonces, esta mirada que es jerárquica tiene que ver con un funcionamiento de la sociedad en su conjunto por la vía mayoritariamente institucional y que el poder viene desde arriba y el poder regula, es decir, nosotros tenemos que cumplir la ley. La ley nos está formateando porque viene desde arriba. Esta es la perspectiva más clásica. Para esta perspectiva más clásica aparecen muchas preguntas que están implicadas en lo que recién yo les decía sobre el poder. ¿Por qué obedecemos la ley? ¿Por qué no siempre está la policía poniéndonos un revólver en la cabeza y hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos internalizado que en algunos lugares podemos caminar y en otros no? ¿Cómo es que todo esto funciona? ¿Cómo es que la estructura estatal efectivamente funciona? Y en geografía nos preguntamos, ¿cómo es posible que existan estructuras que pongan en movimiento políticas públicas de carácter territorial, de ordenamiento territorial, de planificación urbana, de control ambiental, de lo que fuese? Esas son las grandes preguntas de la ciencia política y de la geografía política. Entonces, esta primera mirada, que es la mirada más clásica, que tiene que ver con el sistema jerárquico, a partir de la década del 60 empieza a coexistir con otra mirada en donde el poder empieza a verse desde otro lugar. No es que el poder surgió en la década, un nuevo poder surgió en los 60, no, empieza a mirárselo de otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar? Ese otro lugar es entenderlo como el poder más de carácter horizontal o reticular. El primer autor fundamental que va a desarrollar esto en la década del 60 es Michel Foucault. Foucault va a pensar en términos de la horizontalidad del poder y que el poder está circulando alrededor nuestro y que nosotros, todos nosotros, somos el resultante del poder, pero que el poder se tramita de manera micro. Efectivamente existe el poder macro de las leyes del Estado, esto todo que ya sabemos, todo esto enorme que nos rodea, pero Foucault dice, lo fundamental de la vida es el micropoder, cómo nosotros nos manejamos con nuestra pareja, cómo nos manejamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el carnicero de la esquina, con nuestros vecinos. Esa micropolítica, cómo los varones se vinculan con las mujeres, toda esa micropolítica, ¿sí?, es fundamental. Toda esta micropoder que está reticularmente entre nosotros es central para el pensamiento de Foucault. Este pensamiento reticular empieza a desarrollarse en la década del 60, continúa en los 70 y en la actualidad es muy potente y esta mirada coexiste con la otra. Entonces, nosotros en esta materia vamos a mirar justamente las dos cosas. La historia, la tradición de la geografía, como yo les comentaba la semana pasada, es una tradición de pensar en el Estado. La geografía política desde el Estado y el Estado que constituye los territorios y desde ahí se piensa todo como un bloque y se entiende al otro Estado nacional como un enemigo y a partir de ahí las guerras, todo eso que hablamos la semana pasada. Bueno, todo eso es lo clásico. Desde la década de 1960 comienzan a estudiarse otras cosas que no son tan clásicas. Por ejemplo, el papel que ha tenido en la cotidianeidad geográfica la movilización de los afroamericanos en los Estados Unidos. Es decir, el enorme papel en la cultura política
que tuvieron los afroamericanos a través de sus movilizaciones geográficas, espaciales, ocupación de espacio público, visibilización de los problemas que ellos tenían, porque, por ejemplo, con este caso de los afroamericanos, ¿qué sucedía? Desde fines del siglo XIX no hay más esclavitud, los negros son libres. Pero en la década de 1950 no la pasaban bien, la pasaban muy mal. Entonces, la ley decía, todas las personas en Estados Unidos son iguales ante la ley, los negros, los blancos, pero en la cotidianeidad no era así. Las relaciones de poder en la cotidianeidad eran distintas. Los negros seguían siendo discriminados. Entonces, lo que necesitaba el colectivo afroamericano era mostrar esta circunstancia de terrible injusticia que seguían sufriendo, que era micropolítica. La ley te ampara, pero la cotidianidad es que te discriminan. Y muchas veces en instancias institucionales inferiores, juzgados de paz de municipios, de pequeños pueblos, los jueces no cumplen plenamente la ley federal, tal como está planteada en el sistema federal de los Estados Unidos. Entonces, lo que se empieza a hacer en la década del 60 es empezar a mirar todas estas dimensiones más de abajo, más reticulares, y cómo se construye, reconstituye, se piensa el poder desde ahí abajo. Entonces, para esta primera aproximación, yo les dejo primero una lectura de un diccionario de ciencia política, conceptos de ciencia política, aquí, ¿sí? De Molina es el autor. Hay dos palabras que es poder y autoridad, dos entradas del diccionario cortitas para que las lean, y les doy un texto de una entrevista que le hicieron a Michel Foucault. Una entrevista, no es un texto de los textos de Foucault, son duros, son muy duros, incluso acá en geografía política en otros años he trabajado texto de Foucault, pero claro, los pobres estudiantes transpiraban sangre. Entonces no los castigo más con texto de Foucault, pero así, les doy reportaje. Una entrevista, una serie de fragmentos, tampoco les doy la entrevista entera, yo la edité para prepararla especialmente para ustedes, que es el primer año que doy esta entrevista de Foucault, en donde habla sobre esto del poder más de carácter reticular. Y después, bueno, sobre las cuestiones jerárquicas, en las próximas unidades ya vamos a empezar a leer mucho porque vamos a trabajar, la primera parte de la materia es sobre las formas jerárquicas, la que tiene que ver con la macropolítica, que tiene que ver sobre todo con el Estado. Así que ahora leemos cuestiones reticulares, un artículo que es agradable, sencillo, de Foucault, es una aproximación muy amable a Foucault con ese artículo que aparte se los edité como para que les resulte accesible. Cualquier cosa, no me olvidé decirlo al comienzo del video, me escriben, me consultan, todas las dudas que tengan, por favor háganmelas, que a veces algunas dudas que ustedes me hacen pueden ser útiles para los demás, así que puedo traerlas acá al video y compartirlas con los demás compañeros si efectivamente son preguntas potentes. Así que cualquier duda que haya con el texto de Foucault o con las entradas, estas dos pequeñas entradas al diccionario de conceptos fundamentales de ciencia política, me dicen. Bueno, entonces, ya tenemos un acercamiento a la idea de lo que es el poder y la autoridad. Teniendo en cuenta esto, en ciencia política y en geografía política hay dos conceptos importantes que podemos empezar a distinguir que se enganchan con lo anterior. ¿Qué es la diferencia entre lo político y la política? Lo político es básicamente todas las dimensiones de las relaciones humanas entre nosotros que están atravesadas por el poder. En este sentido, ya lo vamos a ver en las próximas clases, pero en este sentido, lo que nos define a nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, lo que más nos define es que nosotros podemos, a diferencia de los animales, incluso los animales más inteligentes como los delfines o los chimpancés o no sé qué, más que ellos, nosotros hacemos consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son razonadas, no son emocionales. Entonces, estas consideraciones éticas, preguntarse por lo justo, por lo bueno, por lo bello, estas preguntas filosóficas son básicamente preguntas de carácter político, son consideraciones éticas.
Entonces, los seres humanos no nos manejamos, como hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de territorialidad, no nos manejamos por los instintos como los animales, nos manejamos por las consideraciones políticas y tramitamos el poder de manera reflexiva, de manera ética. Ahora puede ser que en muchas ocasiones, en muchas circunstancias sociales, muchas personas tengan anestesiada esta capacidad de pensar éticamente. Pero si la tienen anestesiada, lo que va a suceder, a diferencia de los animales, es que ciertas pautas dominantes van a estar presentes en las personas y las van a expresar en su cotidianidad. Por ejemplo, un tipo que no reflexiona mucho puede ser que sea un violento con las mujeres. Una mujer que no reflexionó mucho puede ser que se quede muy cómoda en el lugar de mujer que le compran ropa con una extensión. Se puede comprar ropa con la extensión de la tarjeta de crédito del marido, aunque el marido la remaltrate, porque no hay una reflexión en torno a esto. Ahora, esta diferencia de género es una diferencia que, si no está reflexionada, lo que se va a imponer es lo dominante en el sistema, que es que vos, mujer, te quedás cómoda con tu tarjeta de crédito y el señor es un proveedor para la señora. Entonces, la idea justamente de la micropolítica es que se puedan empezar a pensar estas cosas que están cristalizadas socialmente en una moral, obviamente cristalizada. Entonces, el mundo de lo político es el mundo que vamos desarrollando nosotros en nuestras relaciones. Nosotros podemos pensar modelos pedagógicos más democráticos o podemos pensar modelos pedagógicos más autoritarios. Entonces, esta forma, ¿sí?, de ida y vuelta entre nosotros en todos los aspectos de la vida es lo que tiene que ver con lo político. Por lo tanto, lo político es un lugar de conflicto. Porque, bueno, a veces, como decíamos al comienzo de la clase, podemos consensuar. Pero llega un momento que alguien puede decir, no, yo ya no quiero más esto. No quiero más este vínculo de tener que acceder a lo que vos me estás pidiendo. Y a la vez el otro te diga, yo tampoco quiero acceder a lo que vos me pedís. Bueno, ahí lo que tenemos es una situación de conflicto. Esto entre dos personas micro. Pero si vos empezás a mirar alrededor, te podés encontrar con que hay múltiples situaciones conflictivas que empiezan a reiterarse de manera similar entre personas. Ahora creo que se va a entender un poquito más esto. Lo que quiero decir es que toda esta conflictiva de lo político, que es conflictiva, necesita tramitarse de algún modo institucional. La tramitación institucional da lugar a lo que se llama la política. La política es el lugar en el cual institucionalmente se resuelven estos problemas. Vamos al tema de género, que recién decía. Si vos tenés que un tipo le pega a la mujer, hace 30 años atrás un tipo le pegaba a la mujer y no pasaba nada. Ahora, un tipo le pega a la mujer y vos sos vecino, escuchá, llamá por teléfono al órgano que corresponde institucional y al tipo se lo van a llevar. Entonces, o va a tener un problema judicial. No es lo que era antes. Entonces, el mundo de la política, cuando vos levantaste el teléfono para hacer una denuncia por un tema de género, estás apelando a una dimensión de la política institucional que opera sobre el mundo de lo político. Entonces, lo que hace el mundo de la política es canalizar todos los conflictos del mundo de lo político. Entonces, el mundo de lo político es el mundo de la generación del conflicto y el conflicto es necesario para el crecimiento. Nosotros crecemos a partir del conflicto. Entrar en conflicto no quiere entrar a los sopapos, andar a los sopapos o andar en situaciones de extrema violencia. Es conflicto y hay que convivir con el conflicto y así es la vida. La vida es conflictiva. Entonces, el conflicto después se canaliza institucionalmente. De algún modo el conflicto llegamos a algún tipo de acuerdo provisorio, porque siempre son provisorios, y eso se plasma institucionalmente. Entonces,
Esta idea de la política y lo político tienen un par de textos cortitos para leer que son sencillos y a mí me sirve para entrar sobre el tema que es uno de los títulos de esta unidad, que es el sistema político. El sistema político justamente lo que hace es observar la amalgama y la vinculación entre estas dos grandes esferas, la esfera de lo político y la esfera de la política. En este sentido, entonces, el sistema político implica la coexistencia de dos grandes esferas que están juntas, pero que las separamos analíticamente para analizarlas, que por un lado es la sociedad y por otro lado es el Estado, que están relacionadas entre sí. Entonces, en primera instancia, el mundo de la sociedad es el mundo de la conflictividad y el mundo del Estado es el mundo de la tramitación de esa conflictividad. De algún modo, el Estado es como la caja de resonancia de lo que pasa en el conflicto social. Dentro de la sociedad tenemos enormidad de conflictos. Estos conflictos, como dije antes, son canalizados por el plano de lo que se da genéricamente en llamar Estado. Hoy vamos a tener una primera aproximación de Estado, pero hoy no vamos a definir al Estado. Es como el poder, que yo la semana pasada hablaba de poder, pero no definía poder y lo definí recién hoy. Con el Estado va a pasar lo mismo. El Estado lo vamos a definir, vamos a empezar a definirlo en la próxima clase. No vamos a terminar la semana que viene, pero vamos a empezar la semana que viene a definirlo. Pero vamos a tener una aproximación ahora a lo que es el Estado. Entonces, tenemos dos esferas, sociedad y Estado, con un vínculo entre ambas, que ahora les voy a contar en qué consiste ese vínculo, que es sumamente importante para nuestra materia acá en geografía política. Fíjense, vamos a mirar a la sociedad primero. Cuando miramos a la sociedad, bueno, la idea de sociedad supone múltiples cosas que vamos a ver en geografía social en cuarto, ¿no? Pero la primera aproximación que les hago aquí es que nosotros, cada uno de ustedes, yo, somos individuos integrantes de la sociedad. Pero nosotros como individuos somos un producto de la sociedad, en el sentido que compartimos una serie de rasgos comunes que se corresponden con la cultura de Occidente, con la cultura de Argentina y es más, hasta les diría, con la cultura del centro de la Argentina. Entonces, esta circunstancia de que nosotros somos el producto de lo social hace que empecemos a pensar que efectivamente estamos permeados por la sociedad, es decir, nos saludamos de determinada manera. Acá los varones en Argentina se dan besos, cosa que en otros países es como muy raro que los varones se den besos. Bueno, eso tiene que ver con una forma cultural donde nosotros, los varones argentinos, tenemos incorporado a darnos besos. Bueno, funcionamos así. En otros lados, no. Entonces, esto hace que nosotros seamos de la forma en que nos moldeó la cultura en la cual nos encontramos, la manera en la que nos moldeó la sociedad en la que nos encontramos. De este modo, entonces, ustedes y yo, cada uno de nosotros, tenemos nuestras vidas personales, privadas, mundo privado, que vamos desarrollando y que nos pasan cosas. Muchas cosas nos pasan. ¿Qué son cosas de nuestra vida privada? Bueno, el tema es que muchas cosas que nos pasan, que son de nuestra vida privada, empezamos a ver y le pasan a otras personas. Por ejemplo que puse antes. Hasta hace 30 años se pensaba que un tipo que le pegaba a la mujer, bueno, era un tema de esa familia, es un tema de ellos. Pero vos empezás a ver que está muy generalizado y que normalmente son los varones los que les pegan a las mujeres y no a la inversa. Entonces hay un patrón que se repite en la vida privada de las personas. Entonces, los conflictos que tenemos en nuestras vidas privadas son privados.
pero son sociales, porque pasan en todos lados, o en muchos, no digo en todos, pero en muchos lugares, ¿no? Si un muchacho, adolescente, ahora ya no pasa tanto, ¿no? Pero hasta hace pocos años, un muchacho, adolescente, descubre que tiene una sexualidad diferente, se siente que es un monstruo, ¿no? Y piensa el pibe, piensa, soy yo el monstruo, que no, soy distinto, que me gustan los tipos, pero le pasa a él, es un problema privado de él, pero le pasa al otro, al otro, al otro, al otro, y tenés miles de tipos que están metidos en el closet. Entonces, ¿es un tema individual o es un tema de carácter social? Ah, es un tema de carácter social. Los problemas privados que nosotros tenemos son privados, efectivamente. Uno no anda contando lo que le pasa por el mundo. Pero tenemos que saber que los problemas que tenemos no son estrictamente privados, aunque se expresan de modo privado. Entonces, el mundo nuestro, el mundo de los individuos, nosotros somos reproductores de la sociedad y a la vez constructores de la sociedad. Y desde el punto de vista político, más que social, porque después en geografía en cuarto año vamos a trabajar más en profundidad esto desde otro lugar. Acá me interesa trabajar la cuestión más de carácter político, que es lo siguiente. La señora que está golpeada por el marido se entera que otra señora también está golpeada por el marido. Y que otra, y que la otra, y que la otra, y que la otra, ¿no? El muchacho que está encerrado en el closet sabe que hay otro muchacho, otro, ya. Y es probable, y de hecho históricamente esto ha sucedido, que estas personas se junten y hablen de lo que les pasa y ponen en común. Al poner en común lo que les está sucediendo, están transformando eso privado en palabras y en palabra pública, porque la idea es poner en común, más allá de las especificidades de cada mujer golpeada, el carácter que asume la violencia doméstica, el carácter que asume la discriminación por orientación sexual. Entonces, esto que se pone en palabras es la construcción pública de lo que les pasa a las personas en privado, pero ya pasó a ser público. Este poner en palabras, es decir, construir un discurso común para personas que tienen problemas en común, que tienen una raíz social, es construir un ámbito público. Se construye un ámbito público. Y ese ámbito público se está construyendo en la sociedad. Entonces, la sociedad en la cual lo que nosotros encontramos es justamente instancias de puesta en palabras, este espacio público es lo que se llama constitución de sociedad civil. La sociedad civil es el ámbito en el cual se ponen en palabras las cuestiones personales de la vida privada, pero ya no estamos hablando de Marta, de María, estamos hablando de las mujeres en general. Estamos hablando de lo que le pasa a un colectivo social. Y esto hace que una vez que está construido ese discurso, las mujeres nuevas que van a ir llegando y las nuevas generaciones van a recostarse sobre ese discurso socialmente construido y lo van a enriquecer y lo van a ampliar y van a impugnar algunas cosas para mejorarlas. Y ese discurso, ¿sí?, va a ir aumentando con el paso del tiempo. Entonces, la sociedad básicamente es un lugar el espacio público, colectivo, es un espacio de liberación. Porque vos estás diciendo lo que te está pasando y lo construís públicamente. Por ese motivo, las sociedades democráticas necesitan espacios públicos, necesitan sociedades civiles fuertes. Una sociedad civil fuerte es una sociedad democrática, porque la sociedad civil fuerte es la que pone en palabras los problemas que tenemos en nuestras vidas. Lo ponemos en palabras, lo hacemos público y sabemos que ese problema aterriza en nuestras vidas. Entonces, la sociedad civil es el resultado de la discusión de los individuos que somos producto social.
Entonces, todo esto forma parte de la sociedad. Entonces, claro, en estas discusiones la idea es que existan mecanismos institucionales que garanticen que los negros no sean discriminados, que los gays y las lesbianas no sean discriminados, que las mujeres no sufran violencia, que los pueblos originarios sean reconocidos con una otredad que necesita ser reconocida. Entonces, todo esto es lo que se busca que en el plano del Estado sea reconocido a través de leyes. Entonces, ahora entramos en la segunda instancia, que es la del Estado. El Estado el Estado debe recoger las demandas de los conflictos en la sociedad civil. Es decir, acá hay conflictos. Negros discriminados, gays discriminadas, mujeres que les pegan, problemas de contaminación, problemas de maltrato animal, problemas de seguridad, problemas judiciales, problemas de todo tipo, problemas de salud, gente que no tiene acceso a remedios, problemas de hambre, todo tipo de problemas de la vida de las personas, donde en una sociedad democrática lo que a las personas le pasa es necesario, es importantísimo que entiendan que lo que a ellos les pasa no es un problema tuyo, arreglátelas como puedas. Es un problema social, es la expresión en tu persona de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, esto que implica definición de problemas, búsqueda de alternativas, búsqueda de posibles soluciones, necesita ser canalizado institucionalmente. Esa canalización institucional va a venir por el lado del Estado. El Estado, entonces, que todavía no lo definimos, lo vamos a definir más adelante, el Estado, esto que imaginamos como Estado, tiene como dos grandes instancias. Por un lado, la instancia de lo que se da a llamar la sociedad política. La sociedad política es un concepto muy complejo, pero acá vamos a decir algo sencillo que es sociedad política, vamos a entender como el elenco político, es el elenco político de los distintos partidos políticos, todos los integrantes políticos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se supone en la teoría, y de hecho pasa en la práctica, hacen los políticos o debieran hacer? Escuchar, tomar nota, dialogar con los representantes de las organizaciones, de los negros, de los diabéticos, de los gays, de las feministas, de los contaminados, de todos los que en la sociedad civil conceptualizaron sus problemas. Entonces, el elenco político toma nota, arma sus plataformas políticas y se propone en un sistema de elecciones. Entonces, el elenco político en su conjunto, lo que hace es escuchar, tomar nota y procesar políticamente, porque hay un procesamiento político. ¿Para qué? Para que después estos mismos políticos que fueron elegidos en una instancia que es la otra instancia del Estado, que es que el Estado tiene su estructura, tiene una estructura de parlamento, poder ejecutivo, poder judicial, esa estructura genere las leyes, ya sea leyes antidiscriminatorias, leyes a favor de la igualdad de género, leyes en contra de la contaminación ambiental, leyes de entrega de cierto tipo de medicamentos para ciertas patologías, leyes que garanticen que los que tienen hambre puedan comer. Ese tipo de leyes salen de esa otra parte del Estado que es el aparato del Estado. Entonces el Estado tiene dos elementos. La sociedad política, que acá decimos que es el elenco, aunque es más que eso, ¿no? Es el elenco, y por otro lado toda la estructura, el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, donde el Parlamento lo que hace es establece leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial vela porque la ley que salió del Parlamento efectivamente se cumpla. Se cumpla en los términos en los cuales la ley está escrita. El Poder Judicial lo que hace es interpretar esa ley. Entonces interpreta esa ley y hace que se cumpla en aquellos casos que no se cumple. Y si en última instancia no se cumple y no se cumple lo que la justicia dice que se tiene que cumplir, que es la ley, bueno, habrá un brazo del Estado, que vamos a hablar después, que es el brazo de la policía, el brazo represivo, que es, bueno, flaco, cumplí lo que la ley dice, si no,
Veremos si te agarramos de las pestañas y vas preso o tendrás una serie de sanciones de distinto orden. Entonces, esta segunda parte, que es el Estado, es lo que procesa políticamente, porque no es solamente escuchar, es escuchar y procesar políticamente lo que la sociedad civil transformó en algo público. ¿Sí? Entonces, esto es el sistema político. Entonces, les muestro un cuadro síntesis de esto que estoy hablando, de lo que acabo de hablar recién. Cuadro síntesis. Tenemos sistema político, es esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es sociedad, nosotros, los individuos, donde nos pasan las cosas. Me pongo acá si me ven. No, no se lee. Lo privado lo hablamos y lo hacemos público, y esto es construcción de sociedad civil, y lo que la sociedad civil discute, problematiza, dice, acá tenemos un problema, hay discriminación, hay violencia, hay contaminación, lo que fuese, esto es retomado por el Estado, y el Estado lo que hace es, por la vía de la sociedad política, procesa políticamente, y después la estructura del Estado lo que hace es establecer las leyes. Entonces, acá lo que tenemos es que tenemos que en la sociedad civil se produce la primera instancia de la discusión pública. Se hace público un problema que se expresa de manera privada. Se hace público. Es decir, yo tengo una enfermedad que me agarré porque me pusieron algo que me contamina cerca de mi casa. Me está pasando a mí, es un problema individual. Pero no es un problema individual. Pero si yo no lo hablo con otros que tienen la misma enfermedad y no lo hago público, pasa de largo, morite nomás. Morite nomás, porque de acá no va a venir, sino viene de acá abajo. Entonces, por eso la importancia de la democracia. La democracia, las sociedades potentes democráticas, el centro es este, que es que en la cotidianidad, en lo que nos pasa, la democracia es que podamos decir lo que nos sucede, y esto es colectivo, no es arreglátelas como puedas. La democracia es que estemos todos juntos. Y todos juntos en nuestras diferencias, porque además vos mirás el movimiento de las feministas, y las feministas no son todas iguales, hay algunas que son muy bravas y otras que son más conciliadoras, y entre ellas se pelean. Cuando vos mirás cualquier movimiento de contaminados, dentro de los contaminados están los que dicen que la empresa contaminante se vaya, y los que dicen, bueno, en realidad podemos ver porque la empresa genera trabajo y tal vez, bueno, tenés un montón de internas metidas ahí adentro. Hay conflicto y hay que saber al interior de cada uno de estos colectivos. Y hay que saber convivir con esos conflictos, porque forma parte de la esencia de los seres humanos. Los seres humanos somos esto, somos conflictos, somos esto. De última estamos hablando de seres humanos. Entonces, este mundo de lo público tiene, ahora sí, abramos un cachito, varios elementos adentro. Nosotros tenemos que los afroamericanos o las mujeres o los contaminados se organizan para hacer conocer sus demandas. Eso lo vamos a analizar en profundidad en cuarto año, pero les cuento, eso lo llaman movimientos sociales. Un movimiento social es la movilización de las personas en función de algún objetivo de resolver un problema, un tema. ¿Sí? Los movimientos sociales coexisten y a veces se transforman en organizaciones no gubernamentales. También esto lo vamos a ver en cuarto, pero la organización gubernamental se encarga técnicamente de algunas cuestiones que deberían ser del Estado, pero bueno, el Estado de manera tan capilar no llega, entonces vos tenés organizaciones no gubernamentales sobre educación, sobre cuestiones de salud, las distintas patologías de personas afectadas por algo, ¿no? Y que hay mucho saber técnico metido ahí y que hay acuerdo con o se trata de hacer acuerdos con el Estado y el Estado financia las ONGs, bueno, eso. Y la tercera cosa que es importante es la opinión pública. ¿Sí? La sociedad civil discute, habla, hace públicas las cosas, y ahí se va construyendo la opinión pública. La opinión pública también está mediada también por elementos políticos que entran acá y tratan de incidir, pero bueno, eso ya es otro problema. En un esquema muy aproximativo, la opinión pública es justamente la opinión que se va formando a partir de, bueno, lo que nosotros vamos pensando día a día, ¿no? Por ejemplo sencillito. Hoy en día, ¿vieron que hay un escándalo enorme con la reposición de Casados con Hijos? ¿No? La que daban en Telefe, que era re machista. Bueno, hace 15 años de esa serie,
pasó de largo las cosas que se decían. Bueno, ahora que se va a reeditar en el teatro, una de las actrices dijo, esto no se puede ahora. Bueno, mirá el revuelo que hay. Si esta actriz lo hubiera dicho hace 15 años atrás, ni pelota le hubieran dado. Bueno, pero ahora ¿por qué? Porque la opinión pública empezó a cambiar. Y la opinión pública también está dividida. Muchos dicen, no, que vuelva al teatro, la obra de teatro. Y otros dicen, no, eso ya no se puede hacer más. Se terminó. Bueno, porque la opinión pública cambia. ¿Y por qué esa opinión pública cambia? Porque en realidad hubo todo un movimiento de mujeres que hacen que esta actriz que hace 15 años no dijera nada, ahora dice, y interpretar un papel donde había mucha cosa machista, ahora diga, bueno, no, a ver, no se puede, no se puede, no. Bueno, esto es opinión pública. Y esto es cómo la opinión pública va cambiando con la misma dinámica democrática y con la misma dinámica cultural. A veces los cambios son más lentos, a veces los cambios son más fuertes. Entonces, aquí tenemos discusión pública, ¿sí? En el plano ya del Estado, la sociedad política, acá lo que tenés es la discusión política. Acá se discute políticamente. Todo esto que está acá es, bueno, ¿cómo lo resolvemos políticamente? ¿Hacemos una ley? ¿No hacemos una ley? ¿Qué hacemos? ¿No? Se discute políticamente. ¿Cómo se canalizan estos problemas? ¿Cómo se canalizan? ¿Se prohíben las obras de teatro que son machistas? No, prohibir no se puede porque la censura y qué sé yo qué. Bueno, se le cobran más impuestos a ese tipo de obras o se les saca subsidios para desestimularlas. Bueno, se buscan formas, canalización de posibilidades. Entonces, esas posibilidades hay que ver en el marco democrático qué es lo que se puede hacer. Entonces, eso es una discusión política, que es una discusión de cómo se canaliza la discusión pública. Obviamente la discusión política es una discusión pública, porque lo que discuten los diputados, los senadores, todo lo podemos escuchar y es público. Pero es público ya de otro orden, porque se están procesando institucionalmente cosas que surgieron acá que no son institucional de Estado. Y por último, la estructura del Estado lo que hace es establecer leyes. Y las leyes... antes que eso, en esta discusión política, como dije antes, la PP es partidos políticos. Los partidos políticos son los que ponen con sus plataformas más o menos apoyo a los contaminados, más o menos apoyo a los reclamos de género, más o menos apoyo a la distribución del ingreso y a darle comida y remedios a los que no tienen. Bueno, partidos políticos. Las distintas configuraciones de los partidos políticos, los diputados y senadores de los partidos políticos van a hacer las leyes y las leyes se van a cumplir a partir de la existencia de un aparato coercitivo, sistema judicial primero que vela porque esas leyes que salieron del Parlamento se cumplan y en segundo lugar, cuando el juez dice esto hay que cumplirlo y no lo cumplís, bueno, viene la cana y te dice hacelo o si no vas adentro. Entonces, es el aparato coercitivo que te obliga a que cumplas la ley. Y se supone que las leyes tienen que estar en consonancia con todo esto que sucede acá. Pero claro, ¿qué sucede? Esto es una cristalización. Entonces, esto está cristalizado, están las leyes que están ahí, pero esto está en efervescencia permanente. Entonces lo que te vas a encontrar es que esto cambió respecto de esto que muchas veces queda antiguo. Entonces lo que hay que hacer es luchar contra leyes que son antiguas, que hay que darlas de baja y bueno, hay que hacer todo un trabajo con el sistema político. En medio de todo eso estamos nosotros en geografía, que acá vos lo que tenés son contaminados y vos lo que querés es leyes para que se evite la contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es el sistema político. Dentro del sistema político, entonces, tenemos el Estado. Para esto, les doy el texto de Garabedian, que es un texto de unas poquitas páginas. Garabedian, ese texto lo vamos a ver a lo largo de las primeras clases. Está todo fraccionado en pedacitos para cada tema en particular. Pero acá les doy lo del sistema político. A veces, él no es de geografía, es politólogo, a veces los politólogos no son tan sencillos para dar las definiciones, y más definiciones que son medio vidriosas como estas del sistema político. Pero bueno, el texto de Garabedian es para esto. Me quiero centrar ahora en lo siguiente. Tenemos definido lo que es la sociedad civil, tenemos definido lo que es el Estado, como primera aproximación. Y hay un elemento que está en verde acá, que es el vínculo entre sociedad y Estado.
El vínculo es lo que se llama ciudadanía. Ahora, ¿a qué me refiero con la ciudadanía? La idea de ciudadanía es el reconocimiento que hace el Estado de cada uno de nosotros como integrantes de esa comunidad jurídica. Entonces, cada uno de nosotros somos, acá, o ciudadanos argentinos, nacidos o naturalizados, o residentes extranjeros en la Argentina que tienen prácticamente los mismos derechos que los argentinos nacidos o naturalizados. Entonces, la idea de ciudadanía es lo que conecta a las dos partes de sociedad y Estado, porque cuando vos estás peleando contra la discriminación, estás diciendo que tiene que reconocerse un derecho tuyo constitucional, que es somos todos iguales ante la ley. Entonces a mí me están discriminando. Entonces lo que yo tengo que hacer es salir a pelear para que se cumpla lo que esta comunidad jurídica dice, que es que yo soy igual a todos ante la ley y no me pueden discriminar por nada, pero lo están haciendo. Entonces, si lo están haciendo, hay que salir a hacer cosas para que haya leyes que garanticen lo que la ley suprema, que es la Constitución, dice. Entonces, la ciudadanía es este reconocimiento que hace el Estado Nacional. No lo hace ni el Estado municipal, ni el Estado provincial, no lo hace el Mercosur, que es un acuerdo entre países, ni lo hacen las Naciones Unidas. Lo hace el Estado Nacional. Por ese motivo, el Estado Nacional es pero tan importante, porque nosotros somos ciudadanos de la Argentina, no somos ciudadanos del Mercosur y no somos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, sino que somos ciudadanos argentinos radicados en la ciudad de Buenos Aires, que eventualmente pudimos haber nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero mi nacionalidad, yo nací en Buenos Aires, no es la nacionalidad porteña, la nacionalidad es argentina. El reconocimiento de los derechos de ciudadanía son de la Argentina, son del Estado Nacional. Entonces, el papel del Estado Nacional es fundamental porque es el único que te reconoce los derechos. Entonces, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es básicamente ese reconocimiento como integrante de la sociedad, de la comunidad jurídica. Formamos parte de la comunidad jurídica y esto define una serie de obligaciones que tenemos y también una serie de facultades o derechos. Los derechos de ciudadanía son las facultades que tenemos. Nosotros estamos en esta comunidad jurídica de la Argentina facultados para circular libremente, expresarnos libremente, estudiar libremente, dar clases libremente, presentarnos si queremos como candidato en un partido político, ir a votar regularmente, tener hijos, la cantidad de hijos que querramos, ponerles el nombre que querramos a nuestros hijos. Esos son los derechos, eso es a lo que estamos facultados. Esto que parece tan elemental, no es tan elemental porque no en todos los países estos derechos están garantizados. No en todos lados las personas pueden circular, no en todos lados las mujeres pueden circular igual que los varones. Eso está establecido por la ley. Entonces, los derechos son fundamentales dados por el Estado Nacional. Entonces, aquí lo que tenemos es que el vínculo entre Estado y sociedad es el vínculo, básicamente lo que conecta a las dos cosas es la ciudadanía. Vos que sufrir violencia de género, o vos que sos negro y te están discriminando, o vos que estás metido dentro del closet, vos lo que en realidad tenés que hacer es conectarte con otros y hacer valer tus derechos de ciudadanía, porque la Constitución dice que dice que no podés ser discriminado por ningún motivo, no podés ser contaminado, nadie puede venir a fumigarte y a ponerte una presa contaminadora o contaminarte el agua, no se puede, pero si vos no te juntas con otros para decir que esto no se puede, pasa, por más que la ley diga que nadie tiene por qué ser contaminado, te contaminan igual. Entonces, la democracia es justamente esta posibilidad de hacer estos ajustes, que los estados no puedan cumplir efectivamente con lo que la Carta Magna señala, la Constitución señala, esto pasa en todos lados. Obviamente en Noruega pasa
la ley se cumple más que en la Argentina, obviamente. Pero aún así también allá hay cosas que la misma sociedad noruega trabaja y está mejorando en la sociedad civil. En todos lados, como dice la abuela, se cuecen habas. Entonces, última cosita que retomo la semana que viene. El Estado que este lugar, este conjunto, este armatoste de Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Legislativo que hace leyes, tiene básicamente tres componentes. Uno es el que mencionamos la semana pasada. Un componente del Estado, de este armatoste, es el territorio, porque las leyes del Poder Judicial llegan desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Misiones hasta Mendoza. Entonces, esto que está definido legalmente es una porción de la superficie terrestre. Entonces, el territorio es uno de los elementos fundamentales del Estado. El segundo territorio, que también tiene que ver mucho con la geografía, es la población. Las leyes alcanzan a las 45 millones de personas argentinas y residentes legales y también turistas que están acá en la Argentina. Los turistas tienen otro estatus, pero bueno, pero las leyes se cumplen igual para ellos. Entonces, dentro de este territorio, la población de este territorio está alcanzada por el Estado y forma parte del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos que vamos y votamos. Entonces, la población es la población ciudadana, esta población ciudadana es la que vota. Y la tercera es el poder público o el gobierno. El poder público, la suma del poder público es justamente la idea esa de autoridad que hemos hablado la vez pasada. Acá sobre el gobierno voy a hacer algunas puntualizaciones la semana que viene, donde hay tres elementos: el elemento ideológico, el elemento político y el elemento administrativo. Nosotros lo hablo la semana que viene. Dejamos acá y seguimos la semana que viene con esto chiquitito que me queda de los componentes del Estado, y ahí ya entramos después sobre el tema del régimen político. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, escríbanme, que para mí también es importante, porque que ustedes me escriban me da la pauta de que están vivos, de que hay alguien del otro lado y que no estoy haciendo videos para el aire. Entonces, escríbanme cualquier cosa, dudas que tienen, escríbanme, que yo en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda, les voy a contestar. Así que bueno, mañana es Día del Trabajador, les deseo que tengan un buen día y que espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena. Bueno, nos vemos el miércoles que viene y si tienen dudas me escriben. Chau, chau.